En nuestros estudios se encuentra la viceministra de la Mujer, Silvia Loli. Ella es funcionaria, en realidad, funcionaria pública del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien está con nosotros esta mañana. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en Noticias 7.3. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad. Viceministra, acabamos de escuchar al ministro del Interior, donde da cuenta de esta iniciativa que se tiene desde el Ejecutivo, y le están solicitando al Congreso, además, que les dé las facultades legislativas del caso, para ver la forma de que el acoso termine siendo también un delito en nuestro país y que, en consecuencia, permita que la policía active sus mecanismos de vigilancia, de control, de seguridad y terminemos haciendo un buen trabajo para disminuir este tipo de violencia, ¿no? Porque es un tipo de violencia también. Así es, efectivamente el acoso sexual es una forma de violencia que existe hace muchísimo tiempo. El Congreso de la República ya en una gestión anterior de gobierno debatió sobre este tema y no consiguió acuerdo para que se incorporaran modificaciones al Código Penal para sancionarse este delito, y solamente se aprobó la parte preventiva y aquella en la que se traslada a los gobiernos locales la posibilidad de emitir ordenanzas que puedan sancionar más administrativamente o con multas este hecho. Entonces, en realidad, al no ser un delito, es eso una dificultad para la intervención policial y para garantizar la protección, porque no hay una ruta legal para poder hacer la atención. Ahora lo que está haciendo la policía es recibir estas denuncias en el marco de la ley 30364 de protección a la mujer y el grupo familiar, para tratar de intentar que se le den medidas de protección. Pero como eso no tiene una ruta penal, también las medidas de protección tienen un tiempo corto. Entonces es absolutamente importante que se pueda identificar esto como un delito. Hay un par de iniciativas en el Congreso de la República, pero ya ha habido muchas antes, entonces podrían debatirse un año o dos, o podrían simplemente nunca aprobarse. Entonces, por eso es que el gobierno está solicitando, entre otras facultades, la facultad para penalizar el acoso sexual, y estamos pensando en un tipo penal básico, en agravantes y en unas modalidades, porque también ahora se está utilizando mucho, por ejemplo, todo lo que son los medios virtuales para hacer acoso a las mujeres, ¿no? Ese es un problema que en realidad habría que mirarlo de fondo. Yo quisiera decirle a nuestros televidentes que han estado viendo algunas imágenes también aquí en esta pantalla, que son imágenes de recreación de situaciones de violencia. Estas no, estas sí son trabajo de la policía. Bien, a ver, viceministra, se ha creado ahora una comisión de emergencia, o se va a crear una comisión de emergencia para enfrentar el problema de la violencia contra las mujeres. Hay iniciativas legislativas que desde ya hace algún tiempo se están promoviendo. La policía está tomando mayor conciencia respecto de la necesidad de una participación más activa para frenar un poco las consecuencias de la violencia. Pero lo que hay de fondo es que la violencia en el Perú está empezando a desarrollarse con diferentes matices. La violencia contra la mujer es una de las terribles expresiones, sin duda, ¿no? Más de 100 mujeres cada año mueren en manos de estos feminicidas. Sin embargo, ¿se ha tomado ya alguna iniciativa diferente que permita ver los problemas de fondo por parte del Estado para resolver el problema de la violencia en general? Efectivamente, ¿no? La violencia en realidad ha sido colocada en la agenda pública en los últimos 30 años recién, porque antes no se hablaba de la violencia contra las mujeres, e incluso la primera ley, que es la 26260, colocaba el tema, pero la ruta era para conciliar a la pareja, no era para que acceda a la justicia a la víctima. Entonces era para, tú lo perdonas, él se compromete a no volver a pegarte. Eso ha sido hasta el 2008 casi. Y la ley que tenemos actualmente es del 2015, de noviembre del 2015. Recién 10 años atrás que se han empezado a tomar determinadas acciones. Donde la sociedad empieza a tomar conciencia de que este no es un problema de mantener a la familia unida con el sacrificio de las mujeres y aguantando ellas, siendo abnegadas frente a la violencia, sino que se requiere cambiar el modo como nos relacionamos los hombres y mujeres en todos los espacios de nuestra vida para garantizar que las mujeres puedan ser tratadas con dignidad, con respeto, y puedan ser protegidas. En realidad, este es un problema que tiene larga data. Siempre han matado a las mujeres, sino que el feminicidio como delito ha aparecido recién en el 2013, recién se ha aprobado. Y nosotros tenemos data del 2008, pero esa data no puede ser oficial porque no existía el delito. El delito recién se aprobó el 2013. Estamos hablando de apenas 5 años. Entonces, claramente... Pero, viceministra, lo que nos dice es terrible.
es terrible. Significa que nuestra sociedad es muy lenta para reaccionar en general. Entonces, el Congreso de la República tipifica el feminicidio primero en 2011, pero solamente lo llama feminicidio cuando la que muere es una mujer. Pero el delito era el mismo. O sea, el trasfondo, el motivo por el cual la mataban, no había sido colocado en debate, sino hasta después. ¿Por qué matan a las mujeres? No necesitamos hacer grandes explicaciones. Escuchemos los testimonios de lo que pasa en las noticias que ustedes dan. La mataron, por ejemplo, en el caso de Ivy, ¿por qué fue? Ella no quería estar con ese sujeto. Y la voluntad de ella, él no la quería respetar. O sea, él quería que estar con ella y como ella no la aceptaba, entonces es mía o no es de nadie. Y decide ¿no es cierto? cometer un hecho terrible. Igual, pero todos los demás feminicidios son muy similares. O sea, es la mujer la que decide no retornar a una relación de la cual ya salió. La mata el ex. ¿No? O quiere salir y no le permiten, o quiere hacer algo que él no quiere. Entonces, esta relación, que en realidad es una relación de poder que se establece entre varones y mujeres, es la que está sustentando todas las situaciones de violencia. Ahora, pero estamos viendo, digamos, la última etapa de una escalada de violencia, porque para que una persona se atreva a cometer lo que cometió, por ejemplo, este muchacho tirándole combustible a Ivy y luego lamentablemente pierda la vida, esto es la etapa final, el triste, el terrible desenlace de esta acometida de violencia que nos está golpeando a todos. Violencia también es que a las mujeres, por ejemplo, cuando van a cruzar una calle, una persona con su vehículo le toque el claxon y la apresure para que cruce una calle, o cuando la maltraten dentro de un bus, no necesariamente sexualmente, sino el hecho de empujarlas, de no cederle el asiento si la señora está embarazada y cosas por el estilo, también son manifestaciones de violencia. Así es, en realidad las expresiones... ¿Qué tenemos que hacer para que eso no siga pasando? Porque yo creo que eso es lo que hay de fondo. Claro, eso es lo que hay de fondo en realidad. O sea, no es un problema de que hay que poner más plata solamente. Tenemos que transformar las relaciones que tenemos como seres humanos en esta sociedad concreta, en donde, por ejemplo, la mujer gana el 30% menos que el marido, por ejemplo, o que la pareja en general, o que ella le destina 18 o 19 horas más a la semana a las tareas de cuidado en la casa, mientras que la otra persona se dedica a otro tipo de temas o de agendas que podrían generarle de repente recursos o distracción. Entonces, la lucha es una lucha por una sociedad igualitaria, democrática, donde todos y todas tengamos dignidad, derechos y oportunidades iguales. Estamos muy lejos de eso. ¿Y qué vamos a hacer para acortar esa brecha? Porque eso es lo que más preocupa, claro. Estamos hablando de 100 mujeres que mueren cada año y eso significa que si agudizamos o somos más severos en nuestras penas, digamos, en el trabajo que desarrolla el Poder Judicial, la Fiscalía, que más o menos hacen su trabajo no necesariamente bien, ¿va a resolver el problema? En lo absoluto. No, en realidad eso no va a resolver el problema. Esa es una estrategia que tiene que ver con la disuasión que se da a la sociedad. O sea, se le dice, mira, si tú haces eso, te va a pasar lo otro, el castigo, ¿no es cierto? Pero para reeducar, ya el castigo ha demostrado que no ha sido suficiente, ¿no es cierto? Castigar a la gente no es suficiente para que aprenda nada, no es suficiente. La pena de muerte no va a resolver la situación. No resuelve ni la pena de muerte ni los 35 años. El asunto es, ¿cómo hacemos que eso no se vuelva a repetir? Entonces, hay una estrategia para el trabajo. Desde los propios hogares, el Ministerio, por ejemplo, trabaja en sus centros, que tenemos los CEDIF, ¿no es cierto? En estos centros, por ejemplo, se trabaja para relaciones distintas, para empezar a compartir el trabajo en el hogar, ¿no? Para darle oportunidades iguales a todos, para respetar las decisiones del otro. Es un proceso complejo, porque durante siglos ha habido alguien que se sentaba y era el jefe y estaba acostumbrado a ordenar, controlar y vigilar. Y ese estereotipo de varón, que es el hombre, digamos, el macho de verdad, ese de allí todavía sigue tomando desayuno todos los días, así digo yo. Aunque la ley anterior, que era la ley civil, que decía que el hombre era el jefe. Porque la ley decía, el hombre es el jefe. El jefe de familia. Pero el jefe era el que conducía, dirigía, decidía dónde vivir, imponía su apellido, una serie de cosas. Bueno, ese caballero tenía también el famoso derecho de corregir moderadamente a los que estaban a su mando. Es decir, utilizar la violencia controlada, la que no mata, pero la violencia como un mecanismo. Todo eso ha sido tolerado, no solo socialmente, que ahorita la tolerancia social está en 54% en el caso de las mujeres, la violencia, sino que además jurídicamente las iglesias, todo el mundo apostaba a eso, que la mujer era alguien a que había que cuidar y que tenía que tomar decisiones propias solamente en determinadas circunstancias. Y todas las demás decisiones las toma otro. Entonces, cuando las mujeres empiezan a exigir más independencia, más autonomía para decidir, se agudiza y se agrava la violencia. Cuando dice, no, tú quieres ser mi enamorada, yo no quiero.
o eres mi pareja, pero me maltratas, me pones muchas condiciones, me voy. No, tú no te vas, tú te quedas. Te amarro, te violento, lo que fuera. No es suficiente para ti, te quieres ir igual, te mato. Estamos hablando de la idiosincrasia, de los hábitos, de las costumbres cotidianas, lo que vieron de pequeños en su hogar, porque antes era más duro todavía, y más si es que viven en el campo, en el interior del país, es más agudo todavía el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para revertir esa cultura? Fíjate, yo creo que el trabajo está allí, ¿no? El trabajo está allí. Fíjate que la cultura no solamente era que él mandaba, sino que ella tenía que obedecer. Entonces, si pasaba algo en ese hogar, la culpable era ella, porque no sabía retener al marido, no sabía cocinar, no sabía hacer tal o cual cosa. Ella era la mala en la película. Estábamos acostumbrados siempre a juzgar a la víctima. Y ahora ¿no es cierto? Y ahora, con lo que está sucediendo, no se está tratando de culpar al hombre de eso, porque es como que estuviéramos polarizando, ¿no? Claro, hay que defender a las mujeres y eso está bien, pero que ahora resulta que los hombres son los culpables. Bueno, en realidad, eso no sería los hombres son los que están agrediendo a las mujeres porque han sido socializados para ese tipo de función. Y muchas de las mujeres son violentadas, hemos visto hace poco, me parece que era un video de Huaraz, ¿no? Donde a la mujer la maltratan severamente en calle y después ella decide irse. Entonces es el silencio para el cual se entrenó a las mujeres. Tenemos que cambiar ese modo de relacionarnos hombres y mujeres. Por eso es que desde el Ministerio estamos trabajando con los varones y se lanza este programa por la igualdad, porque los hombres también tienen que comprometerse con el cambio. O sea, un cambio social no se da solamente cambiando a las víctimas o cambiando a las personas afectadas. Supone e involucra que todos tenemos que entender que este es un proceso de crecimiento como sociedad. Incluso una meta de desarrollo sostenible a nivel global es la erradicación de la violencia contra las mujeres. Así es. Sí. Ahora, desde el Ministerio de la Mujer han estado promoviendo el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género. Así es. ¿De acuerdo? ¿Esto tiene que 4 años, 5 años implementándose? El plan se ha aprobado en julio del 2016 y tiene los planes son de mediano plazo y tiene metas hasta el 2021. Esa es una herramienta de políticas, pero eso tiene que aterrizar en acciones más concretas que se desarrollan en los ministerios y en los distintos niveles del Estado. ¿Y se ha medido el impacto? Si desde el 2016 eso está vigente, el resultado alcanzado con estos 2 años de trabajo... Los impactos se miden por lo menos 5 años después, siempre. O sea, la evaluación de impacto es todavía... así. Pero sí podemos decir que hay un impacto a largo plazo. Por ejemplo, la encuesta de la ENDES, que saca el INEI, todos los años nos va reportando una reducción de la violencia física, sexual y psicológica. Está reduciéndose. Levemente, más o menos 1.2, 1%, 0.8 por año, pero está bajando lentamente, porque como es un proceso de cambio social, no es un proceso rápido y acelerado, o sea, nos va a llevar algunas generaciones. Entonces, nosotros estamos viendo ahora, con mucho espanto, la verdad, la enorme presión que hay de la demanda y de la denuncia. En el Ministerio se ha incrementado 37% la denuncia en el último año, pero es también porque hemos creado espacios ha habido un mensaje bien claro donde se dice, si eres víctima, denuncia, ¿no? Si te sientes acosada, denuncia. Y eso está dando resultados. Y hemos abierto muchos más espacios, no solo nosotros, la Fiscalía, el Poder Judicial tiene ahora módulos especializados. Entonces todos hemos ido ampliando los servicios. Hay 14 municipios, tengo entendido, 14 regiones a nivel nacional que están implementando o creando una especie de normas u ordenanzas que están yendo, por ejemplo, contra el acoso. Sí, el acoso callejero, como te había señalado, cuando se legisla en 2014, se da la responsabilidad a los gobiernos locales que emitan ordenanzas que traten de frenar el acoso en los espacios públicos, a través de sanciones de tipo administrativo o de multas. ¿Y en el caso de Lima, eso? ¿Qué significa? Por ejemplo, acá en Lima, tú vas pasando por una construcción y te dicen de todo, ¿no es cierto? O te quieren tocar, etcétera. Y tú tienes que pasar por ahí porque es la ruta de tu casa a donde tienes que estar. Entonces, la municipalidad, ¿qué ha hecho? En muchos casos, ¿no? Dice, ok, como no puedo saber qué obrero exactamente es el que hace esas cosas, yo voy a multar a la empresa constructora que no capacite y no impida que sucedan esos hechos. ¿Se da cuenta? Y eso ya hay en Lima. Ahora, y si uno mira dentro de las instituciones, públicas o privadas, hay escenarios similares, ¿no? Hay escenarios de hostigamiento sexual. De hostigamiento sexual terribles. Ahora, sí hay ahora más medidas. O sea, es más visible el problema. Todavía estamos lejos de solucionarlo, pero es más visible, ya podemos hablar de eso. Antes no se podía hablar de violencia contra la mujer, se decía que había un problema de incompatibilidad de caracteres,
O sea que no se llevaban bien. No era un problema de violencia, se invisibilizaba lo que pasaba. Ahora ya lo vemos y lo vemos crudamente y hay que enfrentarlo. Y no hay que tener miedo a las palabras o a las acciones. Esto es un cambio cultural. Hay que cambiar los patrones de relación entre hombres y mujeres. Tenemos que ser vistos como más iguales y respetados como iguales. Y no puede ser que tenemos que crear una cultura del respeto al otro. Así es. ¿No? Y del diálogo de verdad, porque el diálogo solamente dialogan los que son iguales. Y nuestro país siempre ha dicho la igualdad, pero cuando nuestras primeras constituciones decíamos todos son iguales, pero en realidad eran iguales los ciudadanos, que eran los que tenían recursos independientes y fondos, digamos, ¿no? No eran iguales todos. O sea, esa era la igualdad para todos los peruanos. Y sin embargo el Código Civil decía que el hombre era el jefe y que la mujer le obedecía, ¿qué clase de igualdad era esa? O teníamos esclavos, ¿no? O presionábamos para que se pague un tributo indígena y el pueblo indígena tenía que pagar donde no tenía por vivir en su propia tierra. Entonces, esa era la igualdad que hemos tenido. Entonces, la igualdad es un proceso de construcción permanente y va llenándose de nuevos contenidos. Ahora es la igualdad sin discriminación de ningún tipo, porque no puedo decir, yo soy igual que él, pero el otro sí es diferente, ¿no? El otro es inferior a mí. Viceministra, ¿ya hay una preocupación por parte del Estado de tocar este tema multisectorialmente para reconstruir una nueva cultura basada en el respeto, por lo menos, Miren, del uno al otro? No hay, yo creo que no hay ningún problema con eso. Hay una comisión de alto nivel que está operando y funcionando y que está desarrollando un conjunto de acciones, seguramente insuficientes para la magnitud del problema, pero sí está trabajándose de modo articulado. Por ejemplo, hay 21 regiones a nivel nacional que tienen sus instancias de concertación regional contra la violencia, ¿no? Y muchísimos más distritos y provincias. Y la comisión de alto nivel, por ejemplo, se reunió el miércoles pasado, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, la ministra, el director general de la policía, ¿no? Y para tomar acciones más inmediatas. Pero es muy difícil que una política que es de más largo alcance baje hasta el nivel del detalle. Por eso es importante la decisión de crear ahorita un comité de emergencia. Porque una emergencia es una emergencia. Estamos funcionando todos y de pronto hay un terremoto, hay una inundación. Entonces, allí donde está, empezamos a participar todos, incluso algunos que no tendrían por qué estar allí, pero aportando, ¿no? Y se colocan recursos especiales para atender lo que podría ser la situación de emergencia. Bien. Eso no inhabilita el trabajo sostenido y de cambio más grande que se está dando también desde el Estado y por supuesto los recursos y que no solamente es tarea del Estado, es una tarea de todas las personas. Todos estamos involucrados y los medios de comunicación también tienen un rol importantísimo. Todo el mundo. Viceministra, ahora, eso es clave. Lo que le agradezco mucho por esa conversación. Vamos a estar siguiendo muy de cerca el trabajo que se viene haciendo y vamos a colaborar, porque yo creo que los medios de comunicación y los periodistas, al menos mi compromiso personal también, es hacer lo necesario para crear una cultura de respeto, una cultura de la no violencia en nuestra sociedad. Así es, aprovechando el Mundial de Fútbol, bueno, con otras instituciones he lanzado la campaña Así no juega Perú. O sea, contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Así no jugamos, así como jugamos regios y queremos ser excelentes a nivel global, tenemos que ser democráticos, respetuosos, garantizar la igualdad para todos y todas. Así deberíamos jugar todos en esta nueva cancha. Bien, viceministra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Silvia Loli, viceministra de la Mujer, ha estado conversando con nosotros y sí, expresándonos sus puntos de vista, sus preocupaciones por esto que tenemos que hacer, que hay un gran trabajo pendiente en el cual estamos todos involucrados.